Bueno, vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos de las cifras del paro de abril, que dejaba buenos datos en el país y también aquí en La Rioja, y por primera vez la Seguridad Social supera los 20 millones de afiliados, datos que sirven al Gobierno para demostrar que la reforma laboral funciona. En La Rioja el 40% de los que se han firmado han sido indefinidos, pero la guerra sigue provocando una situación de incertidumbre. La inflación ha bajado, pero los sindicatos recuerdan que no quieren que los trabajadores sigan pagando los platos rotos, piden una subida salarial o amenazan con un conflicto en los próximos meses. Bueno, pues vamos a presentar ya a la mesa. Está con nosotros Esther Herranz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bienvenida. Buenas noches. Está también Diego Ubis. ¿Qué tal? Buenas Hola, noches, buenas bienvenido. noches. Y está con nosotros también Fran Rodríguez Peña. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas bienvenido. Noches. Bueno, me gustaría que mis compañeros pusiesen un vídeo que tenemos preparado sobre estos datos que estábamos hablando, esos datos que decíamos del 451 personas menos en el mes de abril. La Semana Santa rebaja el paro en abril en más de 86.000 personas, el doble respecto al mismo mes de 2021. La Seguridad Social cierra su primer mes por encima de los 20 millones de afiliados, al ganar más de 184.000 ocupados. Hemos de reconocer cuando las cosas van bien. Hoy España tiene 3.022.000 personas en paro. Tendríamos que retroceder hasta el año 2008 para encontrar una cifra semejante. La misma tendencia en La Rioja, con 451 desempleados menos, situando la tasa del paro en el 9,6%, 3 décimas menos que en el mes anterior. Por sectores ha descendido en todos, excepto el colectivo de desempleo anterior, donde ha crecido en 16 personas. El mayor descenso se ha producido en servicios, con 340 desempleados menos, seguido a mayor distancia de industria, con 59 menos. Un descenso que han destacado los sindicatos. Destacamos como dato positivo la disminución del paro femenino y la importante bajada de personas desempleadas en todos y cada uno de los sectores. Tenemos unos datos positivos en el desempleo en La Rioja, a pesar de la situación tan complicada por el escenario de conflicto en Ucrania. Descienden los desempleados y aumenta la contratación. El aumento de la contratación indefinida, que continúa creciendo mes a mes. Efecto de una reforma que cumple 100 días. Los datos son espectaculares. Hoy prácticamente 1 de cada 2 contratos lo es con carácter indefinido. Y esto no es pequeña cosa. Esto es cambiar el paradigma del mercado de trabajo de nuestro país. Los datos de los últimos meses permiten constatar que la nueva normativa laboral está siendo efectiva para combatir las grandes disfuncionalidades de nuestro mercado de trabajo. Y en los próximos meses eso se tiene que traducir en más y mejor empleo. Aún así, el mercado laboral paga la complicada situación económica que está atravesando el país y que se refleja en los últimos datos de la EPA, que arrojan un saldo negativo de 1.200 parados más que hace 3 meses. La ocupación también descendió en 700 parados en estos primeros 3 meses del año. Este es una situación que se suele dar los primeros trimestres del año porque es algo estacional. Unos datos que revelan la enorme dificultad que están atravesando las empresas y los autónomos debido a los desbocados precios de la energía y los carburantes, la falta de materiales, suministros y materias primas, una inflación disparada y un conflicto bélico y económico en Europa que está desestabilizando el mercado internacional. Esperemos que esta situación no se prolongue excesivamente en el tiempo, pero bueno, la verdad que las perspectivas son malas y que no sabemos predecir cuándo vamos a poder volver a una situación más o menos normalizada y de seguridad. Los sindicatos salían este domingo a la calle para celebrar el 1 de mayo, entre sus reivindicaciones, subida de salarios y el impulso de la negociación colectiva. Parece imprescindible, totalmente imprescindible, que no seamos la clase trabajadora los que asumamos las consecuencias de esta escalada de los precios. Reivindicaciones en un momento de incertidumbre que no tiene visos de recuperarse a corto plazo. Los sindicatos advierten. Si no hay un acuerdo global que nos facilite esa negociación, vamos a ir sin duda a un escenario de conflicto en los próximos meses.
Bueno, pues esta es el reflejo real de lo que está pasando. Me gustaría, Diego, empezamos contigo, un poco la opinión de todas estas cifras que hemos dado. Me gusta que los sindicatos por fin digan que se van a mover, ¿no? Nos hacíamos esa pregunta, ¿dónde estaban los sindicatos en los últimos años, ¿no? Además, cuando hemos visto los últimos meses, pues en una situación pues de incertidumbre, con una escalada de precios, con una inflación desbocada, una escalada de precios en energía y en bienes de consumo que afectaban a los bolsillos de todos los trabajadores, y los sindicatos estaban callados. Pues me alegra saber que ahora están reivindicando que suban los salarios por fin, ¿no? Y sobre todo en ciertos sectores. Pero bueno, yo con respecto al empleo, a mí hay dos cosas que me preocupan. La primera, si este país tiene una tasa de empleo estructural muy alta, ¿no? Porque estamos viendo que por muchas reformas laborales que hagamos nunca llegamos a bajar de ese 9, ese 10% de paro en este país, y me sorprende cuando hay sectores que hace poco estaban reclamando que no hay mano de obra, que no consiguen encontrar mano de obra, ¿no? Entonces, cuando hacemos una reforma laboral que no consigue atajar esto, pues me parece a mí que es una reforma laboral que no termina de funcionar. Y creo que la reforma laboral, aparte de cargarse los contratos temporales, debería andar un poco más en cómo bajar ese paro estructural, ¿no? Y lo segundo, pues es que además siempre decimos, contamos desempleados, pero es que hay muchas trampas en los desempleados, ¿no? Si hay gente en formación que no cuenta, si se están buscando empleo, pero están haciendo cursos de formación, no nos cuentan para el paro. Hay autónomos que están en cese de actividad que tampoco cuentan. O sea, hay una pequeña trampa en ese número de desempleados que siempre está muy por encima de lo que dicen las cifras reales, ¿no? Opinión positiva, por lo menos, ¿no? Bueno, lo bueno es que dentro de un contexto económico positivo, porque es un contexto económico positivo, España está creciendo, no como debería, como está creciendo otros países de Europa, pero sí que crece. Lo lógico es que se genere empleo, ¿no? Esperemos que la situación de incertidumbre, como digo, no se prorrogue mucho para que ese empleo que se está generando no se destruya. Esther. Hombre, yo creo que el contexto económico no es positivo. Estamos en una crisis económica muy severa que está marcando unos índices de inflación desconocidos en los últimos 40 años y con unos precios altísimos del gas y de la energía. Por tanto, esto, como hemos visto en el reportaje, afecta desde luego directamente a las empresas, a los autónomos, y yo creo que esto pues es una cosa a tener muy en cuenta. Que los datos sean positivos en esta ocasión, o un poquito positivos, ¿no? O no tan negativos como antes, pues es bueno, es para celebrarlo. Yo me alegro de que haya personas que hayan encontrado empleo en este último mes, pero me fijo en los datos desde el mes de enero hasta ahora y tenemos que ver cómo está la situación, ¿eh? No lo podemos comparar con la del año pasado porque estábamos en plena pandemia, pero sí que tenemos que ver que esto es un dato positivo, es una islita, lamentablemente es una islita. No podemos ser triunfalistas en esto, que yo he visto al gobierno muy triunfalista en esto, tanto al gobierno de La Rioja como al gobierno de España. Creo que es bastante imprudente, porque lamentablemente la situación no es buena, y no es buena para nadie, ni para los que tienen empleo, y infinitamente peor para los que no lo tienen. Hoy escuchaba yo que el Banco de Alimentos ha visto un repunte en las solicitudes de ayuda de las familias. Luego, por tanto, si el Banco de Alimentos está recibiendo este repunte de solicitudes, eso es que las cosas económicamente no van bien. Y no van bien fundamentalmente, pues eso tiene mucho que ver con los salarios y tiene mucho que ver con la falta de empleo de muchísimas personas que siguen en el paro. Hablabas del 9% ese de paro estructural que tenemos en España, y efectivamente eso es una cifra que es muy alta y que lamentablemente hay parados de larga duración que tienen muy difícil la incorporación al mundo laboral cuando pierden su empleo. Y es lamentable que eso no se consiga revertir. Hay además personas que son especialmente sensibles a esta situación, como son mujeres, como son los mayores de 45 años y los jóvenes que no acceden al empleo con facilidad. Yo creo que ahí habría que incidir no solamente en las políticas de empleo, sino también en las políticas de educación y adaptar la educación más al mundo laboral. Yo apostaría muchísimo más por la formación profesional, por formar a las personas para que cuando accedan a su primer empleo
tengan más posibilidades, porque no hacemos nada con aumentar el índice de universitarios si luego los universitarios no están formados para lo que necesitamos en realidad, que quizás sean otros oficios o profesiones que no requieren una carrera universitaria, pero sí que requieren una formación profesional eficiente, eficaz y que realmente les dé posibilidades de encontrar en el mundo laboral en su región. Así que cualquier avance que haya en el mundo de la formación profesional por adaptarse a nuestra realidad económica, yo creo que sería, en mi caso desde luego sería muy bienvenida, ¿no? Yo creo que eso va por ahí. Y desde luego ningún triunfalismo tampoco sirve hacer fatalismo, porque claro, tenemos que tener una mente positiva para intentar mejorar nuestro futuro, pero desde luego triunfalismos los justos, ¿eh? Fran, Yolanda Díaz sí que decía que eran datos Yo extraordinarios, es que 8 meses consecutivos. El resumen que habéis hecho es perfecto, es perfecto, es decir, estamos, lo que es casi un milagro, como lo del Real Madrid ayer, es casi un milagro que con las circunstancias mundiales en las que nos vemos envueltos, todos los países de nuestro entorno, obviamente, tanto social como económicamente, los últimos 2 años, lo que es un auténtico milagro es que se puedan dar estas cifras en un mes de abril y en España. Lo del 9-10%, por matizar una cosa, eso es un dato que en España se ha alcanzado muy poquitas veces de desempleo. Solemos estar más bien en torno al 12 o al 13%, ahora estamos rozando el 14, 13 con algo por ciento. Son datos históricos porque efectivamente estamos rozando en el mes de abril, que suele ser un mes habitualmente malo, también depende mucho de cuándo tocan las contrataciones de Semana Santa, etcétera, etcétera. No hay que hacerse trampas al solitario, puesto que es verdad que la hostelería y la hotelería en este mes ha visto un repunte donde ha habido zonas casi al 100% de ocupación y donde nos hemos movido mucho en estos días, con lo cual eso también es una creación de empleo temporal bastante importante. Pero lo importante, yo creo que lo más importante de todo el corte que habéis puesto es el que en 3 meses, desde la aprobación de la reforma laboral de este gobierno, el 50% de los contratos que se están firmando nuevos ya son indefinidos. Y digo que para mí es lo más importante porque eso significa que esa persona o esa familia que va con un contrato indefinido en la mano tiene acceso al crédito y tiene acceso a cosas que antes no tenía acceso con un contrato temporal o con un contrato por días, aunque realmente puedan ser contratos indefinidos temporalizados, es decir, tanto en el campo como en la hostelería, etcétera, etcétera. Obviamente hay temporadas bajas donde no hay un empleo en el sector, pero te aseguras un empleo para la siguiente temporada, ¿no? Y eso es lo que yo creo que más vamos a poder poner en valor en los próximos meses. Y termino con una cosa, es decir, febrero, marzo, abril no son los mejores meses para el empleo en este país, porque somos un país cuyo PIB depende muchísimo de los movimientos internacionales de turismo. Todavía no hemos recuperado, ni muchísimo menos, el movimiento de turismo internacional que teníamos antes de la pandemia, pero este verano apunta a que, no sé, o sea, ya no me atrevo ni a decir nada ya, porque es que después de lo de Ucrania puede pasar cualquier cosa y tal, pero parece que este verano sí que es verdad que vamos a recuperar gran parte de ese turismo internacional que hemos perdido en los últimos 2 años y puede ser realmente un revulsivo para el empleo brutal. Termino. Es verdad, y tenía Esther toda la razón del mundo, tenemos que seguir haciendo reformas estructurales sobre el tipo de país que queremos tener económicamente hablando. Es decir, hay sectores muy maduros que va a ser muy difícil mantener o que va a ser muy difícil competir con lo que tenemos más cerca y sin embargo tenemos nuevos sectores como sobre todo la economía verde y lo que estamos viendo que vamos a adelantar, queramos o no queramos, vamos a tener que adelantar en los próximos años, donde se abre un nicho de empleo tremendo si somos listos, avispados y si somos capaces de formar a la gente joven en unos sectores suficientemente atractivos que les puedan dar un empleo de calidad, ¿no? Y yo creo que ahí está el reto, en encontrar esos nichos y en empezar a formar gente ya. Y termino con una cosa, un datito. Cepime, datos de Cepime, hace un mes, hace 6 semanas, nos mandaba a los asociados una circular donde en este momento en España hay una demanda de más de 100.000 puestos de trabajo sin cubrir de personal cualificado, tanto auxiliar como lo que denominamos maestros u oficiales. 100.000.
que solo se puede cubrir de una forma, con inmigración de personas formadas, es decir, que estén ya formadas y que vengan a trabajar en los sectores que demandan ese tipo de empleo, porque no tenemos tiempo de formar gente para esos 100.000 puestos. Sí, sin duda, en eso coincidimos todos, ¿no? En que la formación es fundamental, ¿no? Buscando lo que... Pero hablabais, por ejemplo, de sectores como el sector servicios, la construcción o la agricultura. No hay gente para trabajar. Que no hay gente para trabajar, pero, por ejemplo, los sindicatos achacan esa falta de trabajar porque son los contratos más precarios también los que tienen y que por eso era difícil también encontrar a gente que quisiese trabajar en ello. Hombre, en algunos sectores, en agricultura, también tener un contrato fijo pongamos en La Rioja, ¿no? El mundo del vino, tal y igual, pues quienes hacen las labores de campo, tal y igual, pues salvo las grandes bodegas, pues todo el pequeño mediano agricultor es muy complicado tener una empresa con 4, 5, 6 trabajadores a tiempo completo durante los 12 meses del año. Y eso también entiendo que la temporalidad viene también dado por el tipo de negocio, ¿no? Eso es complicado, pero por ejemplo en mi sector, en madera, hace falta muchísima gente. Hace 3 años sobraba, de hecho se fue mucha gente antes de la pandemia, y ahora por ejemplo pues es que no encuentras ni siquiera ofreciendo fuera de España puestos de trabajo, claro, porque tiene que ser para personal especializado. Aún así en nuevas tecnologías igual estamos viendo, tenemos un problema de que no hay gente, hace falta mano de obra en nuevas tecnologías, hay empresas que realmente se quitan los trabajadores las unas a las otras porque no encuentran mano de obra y tenemos el paro juvenil más alto de Europa, de los más altos de Europa. Entonces, creo que sí que tiene razón Esther, ahí estamos fallando, no estamos haciendo bien los deberes y lógicamente es donde primero habría que actuar, ¿no? En la formación, porque si tenemos muchos jóvenes que no pueden trabajar en los sectores que están demandando ese empleo, pues bueno, pues ahí está el problema. Y si encima no quieren tampoco contratos más temporales o del sector servicios que consideran que no son insuficientes o que tienen una cualificación mayor para ellos, es que ¿cómo conseguimos adecuar la cantidad de jóvenes que tenemos en desempleo para esos puestos que se necesitan? Esa es la gran pregunta y lo que respondía Esther. Así es. Bueno, pues ahí lo dejamos. ¿Qué os parece el caso Pegasus, el caso de espionaje? ¿Creéis que debe dimitir la directora del Centro Nacional de Inteligencia, que declaraba en el Congreso a puerta cerrada? Pues ¿Creéis que es una casualidad que se conozca ahora? Pero bueno, si esta mañana ya ha aparecido... Lamentablemente no ha sido secreta la reunión en la Cámara, o sea, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, en la sala de Mariana Pineda, porque nos hemos enterado por las televisiones nacionales que resulta que la directora del Centro Nacional de Inteligencia ha presentado las órdenes judiciales para controlar, que a mí no me gusta decir espiar, controlar a estas personas porque estaban a punto de hacer un ataque, como luego se demostró, de sedición. Luego, por tanto, estas personas fueron investigadas o fueron controladas por el Centro Nacional de Inteligencia por orden de un juez. Por tanto, ¿dónde está el problema? Si el juez es quien tiene que autorizarlo. Yo creo que estamos en un país democrático y lo que ha hecho el Centro Nacional de Inteligencia es precisamente su labor, que es la de defendernos a todos y a nuestra democracia de los ataques que pueda recibir. Así que en ese sentido yo creo que esta señora está cumpliendo con su obligación y ha hecho muy bien en presentar las cosas. Romper una lanza por la ministra, además. Sí, y a la señora ministra, desde luego, yo chapó por haber defendido y cumplido con su obligación, que es defender al gobierno, defender a nuestro país y actuar como ministra de Defensa. No, defender al gobierno, defender a nuestro país y defender a nuestra democracia como tocaba. Y sacar los colores a quien no actúa en esa línea a pesar de estar en el gobierno. Así que yo en este sentido no tengo más que buenas palabras para Margarita Robles, la ministra de Defensa. A mí lo que me llama la atención, no me llama la atención, lo que he visto y lo que he comprobado es el victimismo de siempre de los separatistas, que ya quieren hacer de esto una tragedia griega
contra Cataluña, en absoluto. Yo creo que no se ha espiado a nadie que no se deba. Y si da la casualidad, si lo que tenemos es un grupo sedicioso que va en contra de nuestra Constitución, en contra de la integridad de nuestro país, y son 18 catalanes, pues son 18 catalanes. Y todo lo demás, lo del el Catalunya Gate y todo esto, este número que quieren preparar, que han estado preparando un número ayer monumental en el Parlamento Europeo, me parece que está absolutamente fuera de lugar. Yo celebro las palabras de Juan Ignacio Zoido, como eurodiputado y responsable coordinador del Partido Popular Europeo en esta Comisión de Bruselas, del Parlamento Europeo, que les ha puesto realmente en su sitio y les ha dicho que no. Intentará Puigdemont montar un número, seguramente venir a España como responsable. Sí, lo va a intentar. Otra cosa es que lo consiga. Esperemos que no, que no haya ningún tonto por ahí apoyando bobadas, porque eso sí, que algunas veces lo hemos visto. Pero entonces, esta persona querrá venir aquí, este individuo, y montar un número protegido como eurodiputado para que no sea intocable y montar la escena. Quiero decir, el victimismo de siempre, o sea, todo menos responder a la ley, ¿no? Así que ellos siguen en su discurso, en su relato. Claro, porque España nos roba, hemos pasado a España nos espía. Es que viven de esto. A ver, hablemos claro. Y les está dando muy buenos resultados. Bueno, si encima tiene el gobierno aliados que le está dando muy mal resultado a Cataluña. Y que les apoyan. Y a la convivencia en Cataluña le está dando un fatal resultado. Y solamente escuchad algún pasaje de la entrevista a Julia Otero el otro día en el programa de Évole, y veréis clarísimamente cómo hace un retrato de cómo se sienten los que fueron emigrantes de toda España en Cataluña, que ahora están en la tercera edad, y cómo se sienten después de este ataque a una convivencia que iba siendo magnífica. Y todo por un egoísmo exclusivamente económico de un ex partido político que se ha dividido en tantos trozos, ¿no? A mí, desde luego, me parece una vergüenza. Bueno, yo creo que al final solo hay que ver un dato de por qué sucede esto ahora, creo yo. En un año el apoyo al independentismo en Cataluña ha bajado 10 puntos. Ahora mismo no llega al 38% la población catalana que votaría sí a la independencia. A partir de ahí, efectivamente, pues como no hay una oferta política para decir que en Cataluña se viva mejor de lo que se vivía hace 4 o 5 años, que en eso estoy de acuerdo contigo, Esther, se han preocupado de cosas que no tienen que ver con lo que realmente le ocupa a la gente en su día a día, pues tienen que volver a montar el circo haciendo victimismo, pues esta vez de España nos escucha, pues claro, y que se expendó del CNI, ¿para qué sirve? Es decir, es que no nos acordamos de lo que sucedió en 2017. Es decir, ¿se creen de verdad el presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, que en el resto de España y en mucha parte de Cataluña nos hemos olvidado de la presión a la que sometieron a este país en el año 2017 y 2018? No nos hemos olvidado. De hecho, algunos de sus compañeros de entonces se han tirado unos cuantos años en la cárcel. Esos tampoco se habrán olvidado, por mucho que ahora se hagan. Y algunos valientes salieron en un capó de un coche y por eso te digo que yo dudo mucho de que el señor Puigdemont quiera venir a España, porque sabe que en el momento, pese a ser eurodiputado, en el momento en que que ponga un pie dentro del territorio nacional, va a ser detenido, porque hay una orden judicial de la Audiencia Nacional que obliga a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado a detenerlo, a él y a los otros 4 que siguen, bueno, 3, porque una volvió. Con lo cual es victimismo, es querer hablar, es querer montar un escándalo para no hablar de lo importante, y es que de los 19 indicadores sobre calidad de vida que más o menos hacen las comparativas en estadística en el Ministerio, Cataluña en los últimos años ha empeorado en 11 de 19. De eso es lo que tendríamos que hablar. Es decir, desde que gobierna, me da igual el señor Puigdemont, el señor Torra o ahora Esquerra Republicana, Cataluña ha ido bajando en todos los indicadores de calidad de vida de este país. Entonces, bueno, pues si queremos seguir hablando de Pegasus y del Catalan Gate, pues hablaremos de eso. Sí, pero hay 2 cosas muy tristes. La primera, que siga habiendo miembros del gobierno que atacan al propio gobierno. Bueno, defendiendo, además, sí, atacando al propio gobierno y atacando a la ministra. Tienen una concepción errónea bajo mi punto de vista y seguramente bajo el punto de vista de los socialdemócratas socialistas de este país, tienen una concepción errónea de lo que es la democracia. Pero el Partido Socialista está gobernando con ellos. Yo no quiero saber lo que hace mi Centro Nacional de Inteligencia, porque sé que la Audiencia Nacional lo controla a través de un juez designado. Es decir, pero yo no quiero saber ni a quién espían,
ni qué es lo que han sacado, no espían, a quién escuchan, por qué lo hacen y tal. Yo sé que hay un juez de la Audiencia Nacional que se encarga de que no se pase la línea. Se puede pasar la línea. Sí, bueno. Pero escúchame, o sea, entonces, a ver, intentar desviar la atención diciendo que de repente el gobierno se ha enterado de que se ha espiado al ministro no sé cuántitos y al presidente del gobierno hace un año y que se acaban de enterar, yo no me lo creo. Bueno, pero esto parece ser que no, escúchame, lo estamos mezclando, pero parece otra cosa. Yo creo que ha sido para despistar, pero yo creo que ha sido una maniobra del gobierno para despistar la atención. Hombre. Pero lo que se ha visto esta mañana en el Congreso de los Diputados ha sido una vergüenza. O sea, escuchar a partidos políticos que tienen miembros del partido político en el gobierno ostentando cargos públicos como ministros, hombre, es un escándalo, es una vergüenza, es un número. Quiero decir, a mí me parece, yo creo que estamos acostumbrados, pero no me parece que sea normal. Quiero decir, por muchas veces que por muchas veces que lo repiten no va a ser normal. Yo quiero tener un gobierno fiable, serio y confiable. Necesitamos para salir de una crisis económica un gobierno serio, confiable y fiable. Y este espectáculo no lo fíjate, es. yo creo que la cortina de humo de Sánchez y de los ministros es más por haber metido a Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales que por las escuchas. Pues por todo será, porque le ha venido bien. Porque ya se ha dejado de hablar de eso. O sea, hace nada estábamos hablando de por qué. Que tenía tela, eso es una cosa, era a una mujer que apoya la violencia. Que quieren atentar con. Escucha, pero esa gente tenía tela de diputado. Es que no entendemos que la democracia es presentarte. Escúchame, tenía tela ver a una portavoz de un grupo político que no condena la violencia entrar hoy en la sala. No, pero eso ha tenido tela. La violencia, es que estamos repitiendo cosas que no son ciertas. Pero no, ha tenido tela. Los actuales diputados de Bildu, todos los que están elegidos democráticamente con votos que yo, obviamente, y vosotros no votaríamos en la vida, así pasen 100 años, no votaríamos a Bildu o a Herri Batasuna o como se llamen en la vida, pero hay 200, 300.000 vascos que democráticamente les han votado y la representación que tienen en las Cortes Generales del Estado. Pero hasta ahora no entraban en los secretos oficiales. No han entrado porque Meritxell Batet bloqueada la comisión. Porque Meritxell Batet, después de muchos años de acuerdo entre los grandes partidos políticos, ha decidido cambiar las reglas del juego. ¿Tú te crees que eso, la visión democrática de a quienes durante décadas les hemos estado gritando a la cara, algunos, otros no, otros desde la televisión, dejad de matar y hacer política, ahora les vamos a decir no, como vosotros quedan más de 300 crímenes sin resolver, y hay muchos responsables metidos ahora en política. Pero que los que fueron elegidos democráticamente no son los responsables mientras no se demuestre. ¿Y tú qué lo sabes? ¿Y cómo sabes tú que no hay en este momento un asesino metido en política? Solo un apunte, no vamos a poner. Es que no lo sabemos. Hasta que no se resuelva, mira, la memoria histórica y la memoria democrática son esos crímenes de ETA sin resolver. Pero es que me alegra que defiendas a los partidos que tienen votos democráticos. Yo defiendo a todos los partidos que han sido elegidos del espectro que sea, porque es que parece que hay partidos buenos y partidos malos. Y el PSOE se ha dedicado en los últimos años. Hay partidos que a mí me merecerán más respeto o menos respeto en función de lo que defiendan, pero yo lo que no voy a poner, y vosotros yo estoy seguro que tampoco, en duda, es el proceso democrático por el cual tienen representantes en las cámaras nacionales o regionales. Entre otras cosas, espero que el PSOE aprenda, pero antes no entraba aprenda de tu ejemplo para hacer campañas electorales. Y ahora sí, lo único que de repente, ¿por qué? Porque conviene al gobierno, porque le conviene al presidente del gobierno. Pero porque son diputados, Esther, y tienen los mismos derechos. No, que hasta ahora eran lo mismo de diputados, y esos, los grupos independentistas, no entraban. Ahora entran y están dentro. Y mira, habrán entrado sin el teléfono, ¿no? Como es norma. Pero mira cómo nos hemos enterado de lo que había pasado. Bueno, de todas formas, antes también nos hemos enterado y no entraban. Pero bien, quiero decir que, a ver, una comisión de secretos, Meritxell Batet ha hecho las cosas, ha hecho una cosa que no se había hecho hasta ahora. Y además, los secretos que se cuentan ahí, al final los terminamos enterando esta vez y todas. Escúchame. Por eso digo que yo no quiero saber a quién escucha el CNI, ni lo que saca, que se le vaya al juez, que haga su trabajo. Si tiene que instruir un caso contra alguien de sedición, de malversación. Me parece estupendo su trabajo. Pues es impecable. Aquí lo tenemos que dejar. Nos hemos quedado sin hablar de esa tercera vía del Partido Popular. Vamos a dejar para la próxima. Yo creo que vamos a tener tiempo, ¿no? Tendremos tiempo, ¿no, Esther? Hasta las elecciones. Tienen que pasar a las elecciones andaluzas primero, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias a los tres y en la siguiente hablamos de eso y de otras cosas más de actualidad. Que pasen buena noche. Adiós.